Hola, buenos días a todos. En el episodio de Tierra Movida hoy me acompañan Natalia y Pierre. Natalia es ingeniera colombiana y viajó a Francia para hacer estudios de posgrado. Pierre es de los Alpes franceses y estudió leyes en la Universidad de París. Ya nos contará más sobre eso. Haciendo una maestría, los dos se conocieron en París y juntos decidieron migrar a Montreal, decisión que ya también nos contarán por qué tomaron. Natalia ha salido de su país, pero para Pierre es la primera vez que se mueve a otro país, así que también son algunos detalles que nos contarán más adelante. Pierre, Natalia, bienvenidos a Tierra Movida. Hola, buenas. Gracias, Katy. Como siempre aquí en este podcast, los invito a que arranquemos por el principio. Pierre, si quieres, primero cuéntanos tú cómo era tu vida en Francia, qué estaba pasando cuando decidiste venirte a vivir a Canadá. Entonces yo vivía en los Alpes y fui a París en el año 2000, pero cuando era niño fui en Canadá 2 veces. Una vez cuando tenía como 10 años, fui en Quebec, y otra vez cuando tenía como 17. Y la primera vez lo chistoso es que me gustó tanto el país que compré un libro para emigrar. Y dije a mis papás, un día quiero emigrar. Tenía libro. Pero entonces después siguió en la vida. Pues estudié Derecho en París y ahí encontré, al final de la maestría, encontré a Natalia. Y bueno, Natalia tenía una hermana que vivía en Canadá. Entonces, ya de Canadá me gustaría ir de vacaciones, todo. Pero después empezamos a trabajar y era un poco complicado buscar trabajo y con los papeles de Natalia. Y un día Natalia me dijo, bueno, ¿por qué no vamos en Canadá a Montreal con mi hermana? ¿Por qué no emigramos ahí? Yo, bueno, vamos a pensar. Y después lo pensé y me dio cuenta que era ahora o nunca, que era súper buen momento para ir, para aprender inglés, para tener oportunidad, porque empezamos a trabajar un par de años, pero no teníamos mucha experiencia laboral. Y era bueno en la hojarilla, no tenemos nada que perder. No teníamos hijos, no habíamos comprado apartamento. Entonces, y a tu hermana te iba muy bien. Entonces decidimos hacer los papeles. Y a esta época era muy fácil. No había tantos inmigrantes. Entonces, en un año y medio pudimos tener los papeles de residencia permanente y nos fuimos en 2009. Hagamos un stop ahí, Pío. Yo quiero ahora que Natalia nos cuente cómo fue esa decisión de salir de Colombia a Francia, cómo fue la vida, muy brevemente, cómo fue la vida en Francia, cómo fue la decisión de hacemos vida en París o en Francia o hacemos vida en Canadá. Bueno, pues yo estudié en la universidad en Colombia y cuando estaba terminando, yo terminé en el 2002. En esa época pues era muy difícil, o sea, la situación económica en Colombia estaba difícil y pues digamos que habían muchos profesionales que estaban pues varados buscando trabajo, ¿no? O sea, realmente el panorama pues no pintaba muy bien. Y en esa época, pues mi hermano estaba en Francia, la novia de él era niñera, se había ido como niñera y entonces cuando ella terminó pues su contrato de niñera, creo que ya se lo cedió a alguien más y la persona se fue. Coincidió con el momento en que yo terminé materias y pues me propusieron que si no me quería ir a Francia como niñera. Durante mi carrera había empezado a estudiar francés, había intentado de hecho con mi universidad hacer un intercambio con una universidad en Francia y bueno, al fin no había funcionado. Entonces dije, bueno, pues igual, o sea, no tengo nada que perder, acabo de terminar la universidad, o sea, perfecto, me voy sin ninguna intención de cuánto tiempo me iba a quedar, sí, o sea, como abierta a las posibilidades. Y bueno, allá estuve pues estudiando francés primero, estuve 6 meses como niñera, después me fui a París, ahí hice un máster y después al final, cuando estaba ya al final conocí a Pierre y bueno, los dos estábamos pues terminando ya los estudios, ya pues como listos para empezar a trabajar, pero digamos que veíamos pues que, o sea, a pesar de que éramos profesionales y de que estábamos trabajando pues en lo que habíamos estudiado en nuestra profesión,
pues como que no veíamos muchas posibilidades, digamos, de comprar un apartamento, o sea, no nos veíamos pues como viviendo ahí, tener hijos ahí. La vida en París de estudiante es muy chévere, pero ya cuando uno empieza a trabajar, pues hay que pagar y los espacios son chiquitos, entonces pues es otro nivel. Y los papeles son... Los papeles también eran, sí, yo estaba realmente harta también de los papeles en Francia, o sea, la renovación de la visa cada 8 meses prácticamente, entonces eso también me tenía pues como aburrida, o sea, yo no tenía ganas de quedar. Pensamos de hecho en otros lugares, ¿no? Pensamos de pronto en ir a Escocia en algún momento, ¿no? Sí. Y mi hermana que vivía acá, pues era el que me decía, ¿por qué no se vienen para acá? Porque acá ella pues había tenido como un recorrido similar al mío en Francia, pero pues ella acá estaba mucho mejor, ya tenía trabajo, apartamento, o sea, y yo un día sí le dije a Pierre, pero así como, ¿qué tal si nos vamos a Canadá? Y sí, o sea, la idea le sonó y bueno, pues empezamos a hacer los papeles y pues salieron así como un año y medio y bueno, terminamos de trabajar, ¿no? Vendimos las pocas cosas que teníamos y pues nos vinimos. ¿Cómo fueron esos primeros semanas, meses aterrizando en Montreal? Me imagino que para Natalia, teniendo a su hermana y ya digamos que familia, si se quiere, pudo haber sido un poquito más fácil que para ti, Pierre. Pero en general, ¿cómo fue eso para los dos esos primeros años, esos primeros meses? Es que los primeros meses no fuimos directamente a Montreal. Nos fuimos el avión como el 2 de enero, ¿no? Y hicimos un recorrido en América del Sur, backpacking un poco. Entonces, llegamos a Montreal en mayo, entonces no, esta época no. Una mejor época para era más chévere. Sí. Claro que llegando con tu hermana, estaba esperando al aeropuerto y era mucho más fácil. Llegamos a su casa y nos mostró la ciudad y nos ayudó a sacar la tarjeta de crédito y todo eso. Entonces, por eso era muy fácil. Yo tenía un amigo que había llegado acá como un año antes, que estaba trabajando un poco y con él pudimos conseguir un apartamento. Y era muy fácil comparado a París, porque ahí en París tienes que probar que ganas tanta plata y tienes una recomendación. Y ahí, sin trabajo, sin nada, tuvimos un apartamento. Entonces, la verdad no fue muy duro empezar aquí, ¿no? Sí, cuando estábamos planeando venirnos, lo que sí pensamos era que pues yo ya había hecho ese recorrido de irme de mi país y pues llegar a un lugar donde no hablaba el idioma, choque cultural, ¿no? O sea, que es pues como lo duro de esa experiencia de emigrar, ¿no? O sea, los primeros meses que pues uno está como perdido, que no sabe qué está haciendo acá, que extraña a la familia. Y pues yo ya había pasado por eso pues cuando me fui a Francia, entonces, y pues yo llegaba acá a encontrarme con mi hermana, ¿no? Entonces, pues obviamente yo sentía pues que para mí iba a ser mucho más fácil que para Pierre. Pero bueno, al final de cuentas, pues Pierre también se adaptó súper bien, o sea, de pronto también esa barrera del idioma, ¿no? O sea, de uno irse a un lugar donde habla su lengua materna, pues es una gran ventaja, ¿no? A llegar y por más que uno haya estudiado, pues no entiende nada cuando llega, ¿no? Sí, precisamente, y ahí era una pregunta que yo le quería hacer a Pierre, porque viniendo de Francia, ¿alguna vez has sentido que la migración a Canadá fue, digamos, más fácil porque de alguna manera se parece un poco más la cultura quebecoa a lo que pueda ser Europa o Francia que lo que pueda ser Colombia? Sí, y obviamente eso ayuda mucho porque no tienes que aprender francés, solamente tienes que adaptar tu acento, pero hay muchas cosas similares, pero también, bueno, son difíciles. El problema es que llegas y hablan francés, te parece que son franceses también, pero no, son norteamericanos que hablan francés. Entonces es diferente. Pero lo bueno es que hay muchos acuerdos entre Francia y Quebec. Entonces, por ejemplo, para los estudios ayuda mucho, pero el problema puede ser que llegas y piensas que es como Francia y llegas como, bueno, yo trabajé en eso y por qué no me reconocen la experiencia. ¿Entiendes? Puede ser un problema para los inmigrantes franceses que llegan aquí y piensan que porque hablan francés va a ser muy fácil, pero es un poco más fácil, pero en el mercado de trabajo es diferente.
Claro, entonces ustedes también tuvieron que, bueno, Natalia obviamente me imagino que sí, pero Pierre, en línea a lo que estabas diciendo, también tuviste que padecer la famosa experiencia canadiense. Esto Sí, es un sí. reto para los migrantes. Hablemos un poquito de eso en el caso de los dos. ¿Cómo hizo cada uno para homologar o validar o qué estudios tuvieron que hacer para poder entrar al mercado laboral? Si fue así como pudieron entrar al mercado laboral. Yo había estudiado en Francia ya y yo, bueno, yo soy ingeniera. Cuando estábamos pues mirando para venirnos, empecé, porque acá hay una orden de ingenieros, ¿no? Empecé pues como a averiguar si era necesario pues pertenecer a la orden y la verdad es que no, o sea, lo hubiera podido hacer si quisiera realmente trabajar como ingeniera, pero yo siempre trabajo en la parte comercial. Entonces, pues cuando nos vinimos, teníamos previsto pues que para mí iba a ser más fácil de pronto o más rápido encontrar trabajo y a Pierre sí, pues no, porque pues él estudió derecho, En derecho, sí. entonces sí teníamos claro pues que él iba a tener que homologar, ¿no? Sí, sí, entonces para mí era un poco más complicado, pero lo que en este caso hay que empezar de más bajo. Entonces en Francia yo era como abogado de empresa, pero es como abogado no estaba en la orden, no pasé a la escuela de abogados como Consejero jurídico. consejero jurídico, sí. Ujú. Pero lo que hice llegando acá es buscar puestos de paralegal. Y entonces pude encontrar un puesto en la IATA, entonces entré así. Y después lo que hice es para ver cómo hacer la equivalencia entre mis diplomas en Francia y en Quebec. Entonces lo que hice es que yo empecé a hacer equivalencia para la escuela de abogados de aquí. Entonces me dieron 30 créditos a hacer. Y entonces fue a la Universidad de Montreal, como a hacer curso de noche en certificado de Derecho. Y al final me dieron una equivalencia, pero como abogado extranjero. Entonces en la IATA cambié de puesto de paralegal, cambié hasta legal counsel, pero tenía un título de abogado solamente para esta empresa, un permiso limitado. Pero entonces después, si quería ser abogado fuera, tenía que entrar a la escuela y hacer la escuela y hacer la práctica. Pero entonces con la experiencia que tuve, yo no quería seguir a como hacer la escuela, como estudiar derecho civil, derecho criminal. No me interesaba. Y entonces lo que hice es que como me di cuenta que la equivalencia de mi puesto en Francia y aquí, era gestionario de contrato. Entonces seguí en esta vía. Entonces ahora estoy haciendo este trabajo, contract manager. Entonces no tuve que pasar todo, entrar a la escuela y hacer todo, pero la equivalencia me ayudó a subir de título y entonces ya sigue contract manager. Sigue de compañía, pero cambié de compañía, pero con este trabajo. Entonces sí era un poquito más duro para mí, pero al final cuando van, pues trabajando, estudiando, pues pude validar mis títulos y eso me ayudó en mi carrera aquí. Migrar no solo implica, digamos que adaptarse a una nueva cultura, sino también de alguna manera uno como que redefine la identidad propia, si se quiere. En ocasiones esa adaptación puede implicar como renunciar a ciertas costumbres o dejar ciertas costumbres a un lado y adaptar o incorporar a la vida propia y a la vida familiar nuevas costumbres. Eso puede generar un choque interno, puede que sea, por el contrario, toda como una aventura. Yo tengo una anécdota que a mí me parece muy divertida y espero que mis hijas oigan esto después en el tiempo. Y es que cuando llegamos acá estaba el tema del Elf on the Shelf. Yo jamás en mi vida había escuchado, nunca, en Colombia, nunca lo había escuchado, ni lo había visto en un libro ni nada. Y para las personas que no saben de qué se trata esto, es parecido como a la hada de los dientes o al ratón Pérez en Colombia o al niño Dios o a Papá Noel. El caso es que es un elfo, un elf, que viene desde el principio de la época de Navidad a la casa y hace pilatunas en la noche y entonces al otro día cuando los niños se levantan encuentran como al elfo colgado de la lámpara o al elfo con el cereal regado o enrollado en el papel higiénico, como cosas así. Obviamente la tarea de los padres ahí para ser supremamente creativos. ¿Cómo sienten ustedes que Canadá les ha permitido mantener o transformar, digamos que esa identidad cultural, que además en el caso de ustedes es particular, como lo es en todos los matrimonios y familias
binacionales, digámoslo así. Y en este caso, pues hay un tercer componente porque Natalia es de Colombia, Pierre es de Francia, pero las hijas son canadienses. Pues yo no sé si realmente hemos tenido que dejar cosas atrás. Yo pienso que más bien ha sido como una integración, ¿no? De Sí, diferentes porque cosas, ¿no? pienso que es difícil si llegas con niños de afuera, pero si tienes niños aquí, nacer aquí, es mucho más fácil porque las cosas vienen poco a poco, ¿no? No es un cambio en Sí, que adapta a los niños. sí, para ellas, Entonces, digamos, o sea, ya son canadienses, ¿no? Ellas, si uno les pregunta, ellas son canadienses. Pero pues obviamente tienen pues influencia colombiana, ¿no? O sea, tradiciones pues de Colombia, cosas de Francia, ¿no? O sea, realmente es como una mezcla y a mí se me hace que acá pues eso es como o sea, no lo veo yo como una pérdida de identidad para nosotros, sino más bien como una ganancia pues de multiculturalismo para ellas. De pronto sí es una pérdida porque pues en el sentido en que uno no, antes pues yo diría pues yo soy 100% colombiana y pues todavía soy 100% colombiana más otras cosas más, ¿no? Que pues que me hace pues que eso es como la gran riqueza que hay acá, ¿no? Y no solamente aprender de la cultura de Francia, de Piero, de la cultura canadiense, sino acá pues de todas las culturas. Al ser un país donde hay inmigrantes de todas partes, pues uno conoce cosas que en Colombia pues nunca. Y en ese sentido, ¿qué anécdota pueden así como recordar divertida? pues el hecho que aquí la gente todo están bilingües perfectamente, ¿no? Cuando llegamos pensamos que Montreal está dividido en dos, y habían la parte francesa y la parte inglesa, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, o sea, cuando, no sé por qué, no sé de dónde habíamos sacado eso, no sé si era algún libro o alguien que nos Sí. había dicho que en Montreal el este de la ciudad era francófono y el oeste era anglófono. Y pues que había como una división. Y pues sí, o sea, hay barrios, ¿no? Que son más anglófonos, hay barrios que son más francófonos, pero pues en nuestra mente era en la mitad de la ciudad ya no se habla más francés y se empieza a hablar inglés, ¿no? Y al principio, pues cuando nosotros llegamos estábamos en un lugar pues francófono y algún día fuimos al otro lado, no sé por qué, Sí. y sentíamos que estábamos como en Sí. otro país, ¿no? O sea, Hablar inglés empezamos a aquí, hablar aquí inglés. hablas Sí, solamente inglés. sí. Y no, todos Sí, son en todas bilingües, partes todos son bilingües. realmente es. Y al principio también, de hecho, con eso del bilingüismo, nos parecía, o a mí por lo menos me parecía horrible que la gente hablara mezclando los dos idiomas en una misma, o sea, en una misma frase. ¿Te acuerdas? Una vez conocimos Sí, a unas adolescentes también de padres colombianos criadas acá y que en una sola frase mezclaban el francés, el inglés y el español. Y yo Wow. decía, no, horrible, o sea, ¿cómo pueden hablar así? Y ahora nosotros en la ahora sí. casa, o sea, nuestras hijas hablan, pues que nos da risa, ¿no? Obviamente, pues trata uno como de pues de que hablen correctamente, pero pues es así, ¿no? O sea, así es como, o sea, en la casa hablamos los dos idiomas, salen y hablan también inglés, o sea, es parte de lo que es vivir acá, ¿no? En Montreal, o sea, es parte de la cultura y Y es es parte parte de de la lo que identidad hacemos. cultural que ellas mismas están construyendo para ellas al final. Sí, Es Sí. lo que es es el mundo de sí. ellas. Hablemos un poquito sobre lo que significa ser migrante y lo que ha significado ser migrante en Canadá. ¿Es difícil ser migrante en Canadá? No, es que nosotros llegamos y tu hermana ya tenía muchos amigos inmigrantes, ¿no? Entonces, y yo en mi trabajo era una institución internacional y todos eran habían pocos quebecos. Entonces, solamente era al final con inmigrantes. Entonces, no, yo no tuve este tipo de conversación con un nativo, con un quebeco, la verdad. Sí, sí, a mí se me hace que acá, o sea, se nota que es un país de inmigración. O sea, yo siento que el migrante, acá por lo menos en Montreal, se queda con el migrante.
¿sí? O sea, que los latinos se quedan con los latinos, que los árabes, pero digamos, la integración con el quebeco es más, o sea, no sé si es parte de la cultura de que son más fríos, de que son amables y respetuosos, pero digamos que no tienen como esa calidez de interesarse por de dónde vienes, de invitarte a su casa, de mostrarte pues tu cultura, ¿no? Sabiendo pues que vienes de otro lugar, pues que conozcas parte de su cultura. Bueno, obviamente pues en el trabajo hay gente de todos lados, pero yo siento sí que nosotros no nos hemos realmente integrado con el canadiense Quebec. Nuestra red de amigos, de conocidos, realmente son inmigrantes. Son todos inmigrantes. O hijos de inmigrantes. Nacieron aquí, pero o hijos de inmigrantes, sí, exactamente. Que es algo muy común dentro de lo que se vive aquí en Canadá, ¿no? Digamos que es un país que está pues conformado por olas migratorias y todos nativos no son ninguna, nativos serán los indígenas que son los que digamos que habitaron estos territorios hace muchos años. El resto, pues todos somos migrantes. Quiero que hablemos un poco, Pierre, sobre precisamente mientras yo escuchaba hablar a Natalia, me causa mucha curiosidad saber cómo fue tu tema de integración a la familia Sánchez. Y esta pregunta la hago pues un poco con conocimiento de causa. Yo a Natalia la conozco desde que éramos niñas, a sus hermanas, a sus papás, digamos que me tocó la niñez y la adolescencia y digamos que los primeros años de la universidad ser muy recurrentes en la vida porque éramos amigos del lugar donde vivíamos. Sí. Y pues conozco digamos que ese mood de bienvenida, de que siempre hay mucha gente en la casa, de que vienen los amigos, ¿no? ¿Cómo te fue a ti con tu raíz francesa, que desconozco particularmente tu caso cómo es, pero me permito, y discúlpame si lo hago mal, asumir que un poquito más tranquilo, digamos, no como con una familia nuclear tan gigante? ¿Cómo entraste en esa mega burbuja latina viviendo ya en Montreal con la familia de Natalia? Yo creo que fue antes de Montreal. Sí, fue antes. Más bien fue cuando fue a Colombia la primera vez. Sí, pienso que para mí llegar a Colombia es un choque cultural más grande que Canadá. Canadá es Quebec, hay muchas más cosas similares a Francia, pero sí, llegando a Colombia, sí, eso es otro mundo, es otro país. Pues hay cosas culturales que sí, somos latinos, ¿no? Entonces hay cosas como que pero sí, con la familia y como, no sé, sí, hay muchas cosas diferentes. Cuando fuimos la primera vez que él me conocía a una persona cuando estaba en Francia, ¿no? Y cuando fue a Colombia, me dijo, ahora entiendo muchas cosas de ti por conocer a tu familia y por conocer en dónde naciste, ¿no? Obviamente uno es quien es, pues también por el entorno, ¿no? En donde creció. Choque cultural. Con la hora. Con los horarios. Con los horarios, con la comida y con la preparación por ejemplo, en la primera vez que fuimos, ¿no? Fue para Navidad y fuimos a Villa de Leyva un 30 de diciembre, ¿no? Sí. O sea, el 29 a las 7 de la noche finalmente dijimos, bueno, mañana vamos a Villa de Leyva. Entonces mañana nos levantamos temprano porque pues íbamos a ir solamente el día, ¿no? Y pues temprano, o sea, él a las 8 de la mañana pues ya estaba listo para salir, ¿no? Y pues obviamente en mi casa a las 8 nos estábamos despertando, pues mientras todo el mundo se bañó, tocaba ir a recoger a mi tía, luego tocaba ir a echar gasolina. Bueno, el caso es que salimos como a las 11 de la mañana. Estaba listo a las 7. A las 11:30 ya nos fuimos. Salimos, obviamente pues llegamos allá tarde, ¿no? Sí. Y como a las 7 de la noche ya eran, dijimos, no, pues que nos vamos a devolver, quedémonos. Pues un 30 de diciembre, o sea, obviamente pues qué hotel ni nada, pues nos pusimos a buscar ahí por dónde, o sea, en dónde quedarnos y encontramos una casa, como un hotel, no sé, y había una habitación como con 5 camarotes.
¿Estoy listo? Y entonces fuimos Compramos cepillos de a la dientes, droguería, compramos cepillos. Natalia de dientes dijo para listo y todos. Pierre estaba entrando en pánico. No, Pierre estaba... No. O sea, no, Pierre es tranquilo, pero yo después nos reíamos porque la organización de los eventos en mi casa comparado con la organización de los eventos en la casa, o sea, Pierre cuando vamos a la casa del papá salimos a las 8 de la mañana y faltando 10 para las 8, él ya está en la puerta abierta, el carro prendido esperándonos para irnos. Sí, hay cosas mucho más organizadas. Pero hay otras cosas que son más organizadas en Colombia y en Francia, ¿no? La primera vez que llegué al aeropuerto, llegamos a tu casa y tu papá empezó a poner la maleta, mi maleta en un cuarto y tu maleta en un cuarto. Y tu mamá, pero no, déjalos juntos. No están casados. O sea, vivíamos juntos, pero pues los mi años. papá no le parecía correcto que en su casa durmiéramos en el mismo cuarto sin estar casados. Quiero que hablemos sobre los mitos y las expectativas que tenían sobre la vida en Canadá. Bueno, Natalia, digamos que por tu hermana tenían ya como una idea muy grande, más que idea, era como una claridad de cómo iba a ser la cosa, qué estaba pasando, a dónde iban a llegar y todo esto. Pero siempre uno cuando se mueve de inclusive de trabajo, de ciudad, o en este caso de país, pues hay expectativas. ¿Qué mitos o expectativas tenían sobre la vida en Canadá y cómo la realidad les ha hecho, digamos que replantearse esos mitos? En la parte laboral, mi hermana me decía, no, eso acá, pues porque en Francia igual tampoco era pues tan fácil la parte laboral, ¿no? Y ella decía, no, acá pues es súper fácil y pues uno consigue y a los 2 años ya se cambia a otra empresa y o sea, como que era muy fluido el mercado del trabajo, ¿no? Y yo me imaginaba pues que iba a empezar a trabajar en cualquier lugar y pues que iba a cambiar y, o sea, y yo llevo 14 años trabajando en la misma empresa, o sea, como que para nada, pues para mí, ¿no? Es mi experiencia personal, obviamente, para nada lo que me esperaba, ¿no? Ni tenía el sueño de trabajar en la misma empresa, ni mucho menos me imaginé pues que fuera posible aquí en Canadá, ¿no? Y el más difícil es conseguir la primera experiencia. Sí. Entonces, sí. Bueno, eso sí no es mito. O sea, para mí eso sí es claro. Eso es el más difícil. Pero la verdad, una vez que tienes la primera experiencia y ya después empiezas a trabajar en lo que quieres, pues todo sigue muy fácil, ¿no? Pues ahora el mercado es diferente, pero a esta época era muy fácil conseguir un apartamento y mucho más que en Francia o Colombia, ¿no? Sí, yo pienso también que cuando uno ve las cosas desde afuera, pues, o sea, le cuentan la historia más exagerada de la persona que llegó y no me acuerdo quién fue que me contó de alguien que había llegado y que a los 3 meses trabajaba en Microsoft. Y yo, no, o sea, sí, pues sí, casos hay, pero pues tampoco, ¿no? Cada uno pues también vive su propia experiencia, ¿no? Y pues cada uno también trae sus propias ideas de cómo van a ser las cosas, ¿no? Y yo siento que entre uno más una idea fija tenga de lo que quiere lograr, pues también es más difícil la decepción si no logra exactamente lo que estaba esperando, ¿no? O sea, pienso que también el éxito aquí es más como... Sí, hay que adaptarse. Estar abierto a las posibilidades, ver qué oportunidades hay, porque oportunidades yo siento que sí hay, pero pues no quedarse en que yo soy ingeniera, entonces tengo que trabajar como ingeniera, porque si no, pues no, estar abierto a que uno puede volver a estudiar, cambiar de profesión, cambiar de industria, o sea, abrir su propio negocio. Yo pienso que sí, que hay muchas posibilidades y pues depende de uno estar abierto a verlas y a querer tomarlas, ¿no? Yo creo que una buena estrategia, y lo digo porque yo experimenté la ausencia de, si se quiere, falta de un plan claro y concreto en mi proceso migratorio o en mi proceso más bien como de adaptación. Siempre hubo un plan de cómo llegar a Canadá, pero digamos que el plan y ya estando en Canadá, pues había una idea que quería, pero no había un plan de, bueno, esta es mi línea de tiempo y estos van a ser digamos que mi objetivo macro lo había, pero no había como un paso a paso. Yo he visto en las experiencias, he escuchado en las experiencias de otras personas que aquellos que se plantean casi que un plan, un proyecto de mi vida en Canadá,
cómo va a ser los primeros años o cuáles son los primeros logros, o no digo que más rápido, pero sí llegan a sentir una satisfacción más clara sobre la vida en Canadá, ¿verdad? Ya sea porque pueden chulear asuntos profesionales, pueden chulear asuntos educativos, familiares, personales, de manera más concreta. Natalia, estabas diciendo sobre el estar abiertos, que obviamente es clave en un proceso migratorio, ser una persona extremadamente flexible para poderse adaptar más fácil. Pero hablando de, digamos que del plan y también por otro lado de estar muy abiertos, pues hay una línea muy Claro. clara que se Sí. traza entre una cosa y la otra. ¿Ustedes tenían un plan o fueron de los que, como en mi caso fue como, no, pues lleguemos a Canadá y pues sí sabemos que queremos, yo soy ingeniera y sé que quiero ejercer y yo soy abogado y me gustaría poder ejercer, pero pues abiertos a lo que pase? ¿Cómo fue para ustedes? Sí, yo sabía que tenía que hacer una equivalencia. Mi amigo que estaba aquí, él estaba estudiando derecho también, entonces él sabía cómo era el maní para hacer equivalencia a todo. Y también conocí otra inmigrante de Camerún y ella también estaba haciendo el proceso. Entonces los tres nos estábamos ayudando. Pero durante el proceso sí me di cuenta que no, yo no quería ser abogado y ir a la corte. Y entonces me dije, no, lo que quiero hacer es eso, contract manager. Y por eso no me sirve hacer la escuela y con mi experiencia que ya tengo ya puedo seguir en este paso. Entonces sí, me adapté. Estuve un poco, me adapté, pero hay que estar abierto a eso, a adaptar un poco lo que quieres hacer. Pues la flexibilidad que yo veo es sobre todo, diga, en ser capaz de dar un paso atrás y decir, bueno, pues allá tenía tal cargo, que yo pienso que eso nos pasa mucho a los colombianos o los latinos que venimos acá, ¿no? Venimos ya con una carrera, un trabajo, una casa, ¿no? O sea, con cosas, y venir acá y pues tener que dar un paso hacia atrás, pues es difícil, ¿no? O sea, no es fácil decir, bueno, pues yo soy capaz de hacer mucho más, pero pues como aquí soy un mini inmigrante, pues tengo que empezar un poco más bajo, ¿no? Pero a mí digamos que me angustiaba un poco como ver las personas que salieron conmigo en la universidad al mismo tiempo, pues que estaban en un nivel, ¿no? O sea, ya tenían 10 años de experiencia y yo todavía seguía ahí como, ¿no? Entonces eso es pues como compararse con las otras personas y ver dónde debería uno estar. Pero yo siento que cuando uno migra, uno tiene una oportunidad muy grande de parar y pensar y decir, bueno, aquí estoy, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿sigo en lo mismo que ya estaba haciendo o puedo volver a empezar a estudiar otra cosa o me salió trabajo en esto y no sé, en una tienda y luego crecí y ahora soy la manager de una cadena de tiendas, ¿sí? O sea, entonces yo pienso que es eso cuando yo digo que abrirse a las posibilidades es que, o sea, cambiar de país es cambiar de vida. Entonces, pues también uno tiene una oportunidad de, bueno, pues ya que también, pues, qué más, ¿no? O sea, qué mejor momento para evaluar lo que quiero y pararse y pensar. Yo creo que una de las cosas lindas que tiene este país es justamente un poco lo que le pasó a Pierre, que nos estabas contando ahorita. O sea, pensaste, bueno, yo voy a homologar, mi carrera está regulada, arrancaste y en el camino dijiste, pero es que yo también puedo no necesariamente tener que homologar, me puedo dedicar en esta otra línea que tiene todo que ver con lo que yo estudié. Digamos que son como unos profesiones, si se quiere, oficios intermedios para todas aquellas carreras reguladas en donde la gente pueden decir, bueno, pues no necesito homologar completamente mi título y ejercer como ingeniero, arquitecto o abogado, sino puedo ser un asesor contractual. Sí, Y hablando y aquí justamente... la gente están más abiertos a eso. No, en Francia, como cuando cambias un poco de carrera, no es bien percibido, pero aquí si cambias un poco y dices, hice eso y ahora cambié y quiero hacer eso, la gente, aquí no es un problema, ¿no? Sí. Bueno, en Colombia más que sea mal percibido es que yo creo que no da el bolsillo y no da el tiempo. Porque es Sí, que en Colombia a los 40 años pues ya estás medio caduco. Justamente en ese sentido de cambiar de carrera o de pensar en otra cosa, de
seguir su vocación. Yo sé, Natalia, que tú estás en un tema de yoga. Cuéntanos un poquito sobre cómo nace esa idea. Yo empecé a hacer yoga acá más o menos cuando llegué, ¿no? Sí, más o menos desde que llegué, realmente no muy constante, pero pues igual como que siempre pues volvía al yoga. Y en la pandemia, o sea, dije, quiero hacer algo, necesito pues como algo que realmente me apasione, ¿no? Porque pues mi trabajo pues me gusta y todo, pero pues sentía pues que necesitaba hacer algo que realmente pues me trajera más pues que simplemente el dinero para pagar las cosas. Y bueno, en la pandemia pues hice una certificación para ser profesora. Entonces empecé ya pues a dictar clases en un centro comunitario. Y sí, pues la idea es seguir en eso pues que me gusta a mí, pues que me ayuda a mí como en la parte física, en la parte espiritual y pues también compartirlo con otros, pues también es eso la idea, ¿no? Bueno, vamos ya casi como llegando al cierre de nuestra conversación de hoy y quiero hacerles un par de preguntas de cierre. Ahora que han vivido en Canadá por 15 años más o menos, ¿qué consejo le pueden dar a alguien que esté pensando mudarse a este país y específicamente a la provincia de Quebec? Pues para mí es clave de conocer gente aquí. Y llegas y no conoces a nadie, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y, y saber bien el trabajo que quieres hacer tiene requisitos de orden, porque eso es muy complicado. Todos los trabajos con orden están cerrados. Es muy difícil conseguir la equivalencia y más si tienes diplomas en español. Y después pienso que hay que pensar como buscar algún trabajo parecido, no el trabajo que quieres de pero una vez que tienes la primera experiencia parecida a lo que quieres hacer, después de 2 años ya, toda la gente que conocemos aquí fue un poco difícil conseguir la primera experiencia, pero ahora todos están bien. Entonces hay que estar preparado a estudiar un poco, adaptarse, luchar para conseguir la primera experiencia. Pero una vez que tienes esta experiencia y hablas los dos idiomas, o al menos uno, ya después todo se vuelve más fácil. Pues como decía antes, estar abierto y ser flexible, o sea, ser capaz como de adaptarse, porque sí, obviamente pues es importante tener un plan y pues tener como objetivos, ¿no? Metas, pero pues también ser capaz de decir, bueno, pues no fue por este lado, ¿por dónde más, no? O sea, porque pues igual, por más que uno pues haya estudiado y haya trabajado, pues acá es inmigrante, ¿no? O sea, y pues es uno el que está viniendo acá y el que pues también tiene que hacer como el esfuerzo pues de adaptarse y de acoplarse pues a la cultura y al país pues donde llega, ¿no? Y pues tener siempre claro que pues que todo es posible, ¿no? O sea, que realmente depende de uno, o sea, no hay ningún país perfecto, no hay ningún país pues que tenga todas las cosas y yo pienso que la mayoría de latinos o de extranjeros que venimos acá, pues venimos como buscando calidad de vida, en nuestro lado de pronto un lugar más seguro, más estable, ¿no? Entonces, pues ver esas cosas que en realidad sí hay acá, en vez de enfocarse pues en lo que es diferente o en lo que es mejor donde uno está. ¿En algún momento en los primeros años dijeron qué hicimos, a qué nos vinimos acá? No, de hecho, para mí, no tanto los primeros, sino más bien en los últimos, y es el frío. O sea, a mí eso sí, bueno, es el clima, que ya después o sea, los primeros años como que uno sabe a lo que va, pero Sí. ya después con los hijos y la logística, todo eso, a mí eso sí me pega duro. O sea, ya como que llegó un momento en que aquí el invierno, sí, o sea, la nieve, ya, pero bueno, pero pues igual, o sea, pienso que uno tiene pues que hacer un balance, ¿no? De Sí. qué es lo que quiere y... No, a veces es difícil los primeros meses porque sí, yo me fui de la familia, entonces sí, los primeros meses a veces era un poco difícil, seguro. Si pudieran resumir su viaje migratorio en una palabra o en una frase, ¿cuál sería y por qué? Pues para mí es como una puerta
que se abre y como es otro mundo y es como otra vida, como que cambiar de vida. Yo siento que en Colombia estaba como en una burbuja y salir fue como abrir los ojos y decir, wow, o sea, hay muchas otras formas de ver la vida, muchas otras culturas. Ir y vivir en otro país es una experiencia que definitivamente le cambia a uno la perspectiva y pues lo hace también ser como, no sé, más empático tal vez, o sea, de ver pues que lo que uno conoce no necesariamente pues es como es, ¿no? Que hay otras formas de hacer las cosas y sí, es muy enriquecedor. Vámonos al segmento de cierre, porque ya se nos está acabando el tiempo. Les voy a hacer 5 preguntas. Quiero que me regale cada uno la primera respuesta corta que le venga a la mente. ¿Qué pedazo de tu país te gustaría traerte ya para Canadá? Clima. Comida. Para ti, ¿qué es casa? ¿Dónde está mi familia? Sí, yo también. ¿Han sentido racismo o discriminación en Canadá? Yo no. Racismo no. Discriminación no. O no va a ser directo. Comparado a otros países en Europa o no. Sí. La verdad aquí no. Sí, la verdad que me importa. Con el paso del tiempo, bueno, Natalia ya nos contestó, pero la voy a hacer igual. Con el paso del tiempo, ¿se han acostumbrado al frío? Pues uno se acostumbra, pero... Sí, uno se acostumbra. Es que hay que cortar, irse un poco en invierno. Y uno se acostumbra. Pero es duro. Sí, largo. ¿Hasta ahora valió la pena venir a Canadá? Sí, claro. Sí. Bueno, Pierre, Natalia, muchas gracias por su tiempo, por compartir todas estas experiencias, reflexiones. Muchas gracias, Kat. Muchas gracias. Sí.